Hola y bienvenida a Las Mil Caras del Pole Dance. Mi nombre es Renzo Serga, yo soy bailarín de pole dance e instructor. Y en esta ocasión quiero que hablemos sobre un tema por el cual yo creo que la mayoría de pole dancers pasamos, la idea pasa por nuestra cabeza muchas veces, y es el hecho de tener un estudio, tener un espacio propio. Vamos a ahondar poco a poco en esto. Voy a aprovechar la experiencia que he tenido abriendo un estudio propio en tres locales distintos y por qué decidí no tener más uno. Pues a ver, yo creo que la mayoría de los pole dancers que nos dedicamos a esto a tiempo completo, vemos como una opción el tener un espacio propio, porque constituye para nosotros como el logro, la meta, ¿no? Voy a tener mi espacio, la gente va a venir a mí y de esa manera yo voy a compartir lo que sé y voy a ganar por eso. La idea no está mal, pero en el camino hay que considerar muchos otros factores que la mayoría de bailarines y en realidad la gente que se dedica a la danza, al arte, a la actividad física, no considera por no tener una preparación previa empresarial o no estar bien asesorados. Y bueno, vamos primero, el tema de la inversión. Yo creo que la inversión es un tema muy importante porque necesitas tener un capital que te asegure el poder pagar el local, pagar la garantía del local, la implementación del local. Yo creo que de manera general, si estás empezando, pues vas a empezar con un espacio pequeño o como la mayoría hace, empezar en su propia casa, ya sea en su sala o adaptan uno de los ambientes, ponen ahí un par de barras, cuatro barras, lo que pueda, y ahí empieza la mayoría. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay un desgaste más allá del físico a nivel emocional que, que si no te organizas bien, o sea, el proyecto puede sonar muy bonito y en teoría te va a traer mucha calma, mucha tranquilidad, pero tiene el efecto contrario. ¿Por qué? Porque tú vas a estar preocupado o preocupada por las clases, ¿no? Por dictar bien las clases, porque tus alumnos, tus alumnas estén contentas y eso está perfecto. Pero a la vez también tienes que considerar que ahora estás a cargo de satisfacer otras necesidades. Que el espacio sea un espacio adecuado, que ofrezca buena luz, que tenga las medidas básicas de seguridad, colchonetas, que los espejos sean los espejos adecuados, que no estén muy cerca de las barras, que el lugar sea bonito para que se tomen fotos. Y también el tener que establecer reglas claras en cuanto al cuidado de tu espacio, ¿no? Si vas a permitir que entren o no entren con zapatos, si vas a tener el cuidado para que no usen joyas, hay quienes les gusta bailar pole dance y nunca se quitan el anillo, Em, que las personas sean limpias con el baño, que no te manchen las paredes, que, o sea, son muchas otras cosas. Y tú tienes que también, o sea, de pronto hacerte cargo de todo eso. Que el papel higiénico siempre esté en el baño, que no atoren la taza. eh, o sea, son tantas las cosas que hay que tener en cuenta que definitivamente lo mejor es poder delegar, poder tener a una persona o a varias personas que se encarguen de todas estas cosas y a ti mantenerte lo más enfocado o enfocada posible a lo que es tu fuerte, ¿no? Que sería enseñar. Y si en todo caso no es enseñar, que sería tener a las personas adecuadas para que lo hagan. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de personas que se lanzan a emprender son todistas, ¿no? Y yo lo he sido también. Entonces yo me encargo de las compras de abastecimiento para que haya siempre papel y jabón en el baño. Que si va a haber una toalla, que esté limpia.
que hay que limpiar el local, que hay que coordinar, ¿no?, la hora de entrada, de salida, eh, hacer respetar las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que de pronto ya no te dejan el mismo tiempo a ti para poder enseñar, para armar tu clase, para poder prepararte, ni para entrenar a ti. ¿Y cuál es la consecuencia? Agotamiento. Te frustras, de pronto ya no sientes las mismas ganas, la misma motivación, la misma satisfacción de enseñar. eh, ya no tienes ni siquiera energías para entrenar tú por tu cuenta. Probablemente tengas que sacrificar otras cosas, porque si eres profesor y además eres atleta o quieres competir, de pronto ya lo vas a pensar dos veces, ya no tienes mucho tiempo. En mi caso, por ejemplo, hubo eventos a los que yo tuve que decir no voy a participar porque tenía la responsabilidad del estudio, estaba muy cansado, muy agotado mentalmente, no tenía el físico. Claro que ahora me da mucha pena cuando pienso en eso, me arrepiento y digo, debí poner en una balanza y elegir lo que sabía que no se iba a repetir. Pero vives con la idea de que, bueno, si no voy este año, voy el próximo. Pero las cosas cambian, las oportunidades no se repiten, los eventos ya no son los mismos. Entonces, debes considerar eso. Un estudio es una responsabilidad, sí, pero debes saber también que no es la meta, el éxito para todos, o no necesariamente en el momento en que los demás van a pensar que es el éxito para ti. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes ser una persona que está empezando a hacer pole dance y probablemente te sea más conveniente mantenerte simplemente dictando clases en diferentes estudios ya sea porque perteneces al estudio o alquilando el espacio. De esta manera no pierdes esa libertad que tienes y si te da ganas de bailar en diferentes eventos, de competir, de viajar, lo vas a poder hacer sin estar atado o atada, que es lo que a mí me pasó. Hubo momentos donde yo sentía eso, sentía que el estudio me atrapaba, sentía que no podía ser yo, que de pronto Renzo se estaba dejando a un lado y RZ, que era el estudio, se estaba imponiendo sobre mí. Y cuando llegas a este punto donde te sientes esclavo, donde te sientes preso, donde te sientes víctima, es más difícil poder lidiar con las responsabilidades del local, es más difícil que tú seas productivo y es más difícil que hagas las cosas bien, por el contrario, comienzas a hacer las cosas mal, te frustras y le pierdes el gusto incluso a esta actividad por la cual abriste el estudio, o sea, te desencantas hasta del pole dance. Yo creo que el emprender ya es un reto, ya es algo demandante y exigente, no es para todos. Y justamente porque lo he vivido, me atrevo a compartir mis experiencias. En el camino vas a encontrar personas que van a estar ahí contigo brindándote su apoyo, pero también personas que se van a querer aprovechar y eso es algo que no contemplas. Como te comenté hace un momento, cuando tú empiezas con tu estudio, tú dices, bueno, voy a empezar con mi espacio y voy a dictar tantas clases al mes, estos tantos ingresos y ya está. Pero va a haber gente que se va a acercar a ti porque al verte como amigo, como amiga, piensan que van a tener un espacio gratis para ensayar, que van a tener un espacio gratis para entrenar, para grabarse, que pueden beneficiarse de tu nombre. Entonces, ese tipo de cosas también tienes que considerar para que aprendas a distinguir, a filtrar quiénes son las personas que se están acercando a ti por lo que eres y quiénes se acercan a ti por lo que tienes. Lidiar con un estudio te abre la mente a muchas posibilidades de crecimiento únicamente si tú tienes el temple para poder manejar esta situación. No es para todos, yo he visto a muchas personas que han abierto y han cerrado y dicen, no sabes que esto no es para mí, no es para mí. Yo en el primer local que abrí fue mi casa y dictaba muchas horas al día, no me puedo quejar porque no me iba mal,
pero terminaba agotado, terminaba muy cansado. Los sábados recuerdo que mientras todo el mundo estaba saliendo, ya sea por un café, por un trago, al cine, yo terminaba mis clases, que en ese entonces dictaba los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, y a veces tenía clases en la tarde, y terminaba simplemente echado en mi cama mirando el techo, demasiado cansado para hacer algo más y demasiado desganado siquiera para dormir. No tenía ganas de absolutamente nada. Me quedaba así mirando el techo pensando, o sea, ¿realmente vale la pena todo este sacrificio? ¿Realmente vale la pena? Yo me estoy perdiendo. El Renzo instructor y el Renzo empresario me comió por completo. Me comió, yo ya no era yo. Ya si me preguntaban incluso qué me gustaba hacer fuera de clases, yo no sabía qué decir. Viví esta etapa, terminé el contrato con ese local y dije, me voy a tomar una pausa. Viajé como para reencontrarme, como suena como muy de película eso de reencontrarme, pero realmente yo necesitaba dejar de ser instructor y volver a ser alumno, volver a ser eh, alguien a quien le gustaba el pole dance por lo que me hacía sentir. Y fue así que viajé a Europa, comencé a tomar clases, disfruté nuevamente este proceso, me recargué y cuando volví a Perú dije, bueno, voy a abrir un segundo local. Busqué un local más grande y llegó pandemia. Eso fue en el año 2020, ¿sí? Pasando todo esto, para no ahondar en el tema de la pandemia, volví a abrir un local. En este local invertí mucho más dinero, lo pude adaptar como yo quería. Era ya un local comercial, muy bien ubicado. Lastimosamente, los problemas con los dueños, y eso es otra cosa, otra cosa que tú tienes que considerar al momento de buscar un local. Nosotros, y en mi caso, yo no sabía nada de derecho, yo no sabía eh, las complicaciones que pueden surgir luego de firmar un contrato. A pesar de que todo estaba muy bien, muy detallado, siempre se presenta esto, y si no está en el contrato, entonces sí puede ser válido, sí es factible. A menos que el contrato indique que no, entonces olvídate, es una situación nueva y te puede traer problemas. Entonces esto pasó conmigo. Yo firmé un contrato con un grupo de personas porque eran 4 dueños de ese local y luego uno de los dueños vendió su parte y fue como, ok, ¿eso en qué me afecta? Yo debería seguir pagando lo normal, ¿no? Y a todos. Como este dueño se fue, después entró otra persona a escena, una persona que compró la parte de este señor y que ahora me exigía que yo le pague a ella. Entonces yo decía, bueno, en teoría yo tengo que seguir pagando lo mismo. Pero esta persona me exigía pagos anteriores, pagos que yo ya había hecho. ¿Por qué? Porque la persona que le vendió se dio a la fuga y estaba como no habido. Y entonces quería que yo pagara ese dinero que yo ya había pagado del alquiler. No sé si se entiende la figura. Lo que quiero dar a entender es que si vas a tener un local, desde el inicio hazte asesorar por un abogado y plantéale todos los supuestos, o sea, que te plantee todos los supuestos para que te proteja, porque es muy duro cuando tú haces una inversión y esa inversión va acompañada de un sueño, de una ilusión, y luego todo se viene abajo. Yo creo que no es igual para alguien que simplemente pone el dinero, ¿no? Un inversionista, estos empresarios que tienen un capital grande y dicen, bueno, lo voy a poner en este negocio con tal de que me dé intereses, todo bien. Lo voy a poner aquí, lo pongo acá. Porque ellos simplemente están viendo eso, el capital que se mueva y les genere. Pero cuando es tu dinero, cuando eres tú quien está haciendo esta inversión, porque además es tu sueño, porque tú quieres tener ese espacio, quieres compartir con más personas, quieres bailar y quieres ver a otras personas bailando. Entonces es muy duro porque no te choca solamente al bolsillo, te afecta también a nivel mental. Tiene un impacto muy grande en tu estado de ánimo. Y para mí como artista, yo siento que el estado de ánimo es todo, porque si no tengo un estado de ánimo bueno, me va a costar muchísimo más poder pensar cómo seguir, cómo recuperarme, qué decisiones tomar, ¿no?
Y esto a nosotros como instructores también nos afecta en el desarrollo de nuestras clases. ¿Qué voy a enseñar? ¿Con qué ganas voy a enseñar? Si mi mente está en cero, ¿cómo voy a hacer que mi cuerpo funcione? Entonces es realmente duro, es muy duro sobrellevar esta situación. Yo recuerdo claramente los días enteros teniendo que hablar con abogados, explicando la situación por enésima vez, evaluando supuestos, y de pronto te pasas así todo el día, porque yo me pasaba desde las 9 de la mañana que me despertaba hasta, no sé, las 6 de la tarde respondiendo correos y viendo todos estos problemas, y de pronto, Renzo, tienes clase. Tenía que ir al local, abrirlo y prepararme para dictar una clase con la batería bajísima, o sea, sin ganas, sin haber tenido tiempo de prepararla, sintiéndome muy mal conmigo, sintiéndome ya hasta fastidiado de estar en un local en el cual me estaban haciendo problemas. Entonces, piensa en todo esto al momento de elegir un local, al momento de proyectarte en ese local, eh, porque de eso va a depender que tú realmente puedas hacer algo que te guste. Yo Después de haber vivido estas experiencias con los locales, entendí que el éxito no es el mismo para todos. Y tú puedes hacer algo en un periodo de tu vida que te puede resultar y después puedes cambiar el plan, puedes cambiar la dinámica hacia algo que te resulte. Yo actualmente me siento mucho más tranquilo, simplemente alquilando en diferentes locales por horas y enseñando de esa manera. Si me voy a mantener así, por siempre, no lo sé. Quizá de acá a unos años mi mente cambia de idea y me dice, Renzo, ¿sabes qué? Ya me siento con ganas, ya me siento preparado. Vamos, es el momento de abrir un nuevo local. Y podría hacerlo. Me siento incluso mucho más preparado y sé que pisaría con más firmeza considerando todos los errores que he tenido, considerando los malos ratos que he pasado, considerando que ahora podría adelantarme a situaciones y tomar las medidas para que esto no ocurra, ¿no? Dicen que de lo malo de todas maneras se aprende y eso puedo dar fe, de todas maneras aprendes. El error está en no considerar estos aprendizajes y repetir los mismos errores. O sea, si te vas a equivocar, equivócate en algo nuevo, equivócate en algo distinto, equivócate por desconocimiento, pero no te equivoques en lo mismo. Y si estás pensando en empezar con tu propio estudio de pole dance, hazlo, hazlo. No te limites por experiencias ajenas, pero considera sí las experiencias ajenas para que no te pasen esos errores. Que te pasen tus errores. Lo que te tenga que pasar, que venga, porque lo vas a necesitar como aprendizaje. Pero también considera que si no quieres abrir un espacio, está bien. Yo creo que uno de los peores errores y algo que también influyó en mí en el último local que abrí fue que tenía personas a mi lado diciéndome, Renzo, pero abre, Renzo, ¿qué va a pasar? Renzo, tienes que abrir, Renzo, ¿qué vamos a hacer? Y mi error fue sentirme a cargo de esas personas, sentirme a cargo de los instructores, las instructoras, sentirme a cargo de las alumnas, sentir que toda esa responsabilidad era mía. Yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer con mis chicas? ¿Se van a quedar sin local? ¿Qué voy a hacer con mis instructoras? ¿Dónde van a enseñar? Y eso, gente, te lo digo clarísimo, eso es absurdo. Tú estás a cargo de ti, tú estás a cargo de lo que tú controlas, tú estás a cargo de tu vida, de tu trabajo. Si yo les contara cuántas de esas personas ahora están acompañándome, o sea, y uno muchas veces, cuando eres una persona empática, cuando eres una persona que hace las cosas así, de corazón, de buena gana, tú estás pensando en los demás y los terminas poniendo incluso por encima de ti. Y eso no está bien. Si tú quieres empezar tu negocio, tu estudio, que sea porque tú quieres, que sea porque te proyectas con él, que sea porque realmente te gusta y porque estás dispuesto o dispuesta a dedicar un periodo de tu vida a ver el crecimiento de eso.
Que sea por eso, pero que sea porque parte de ti, no por lo que te dicen, porque dicen que es una buena idea, porque ven potencial en ti, porque mira lo que puedes hacer. No, no, no. Que sea porque tú lo ves, porque tú lo quieres, porque tú lo sueñas, porque lo ves como algo rentable y que te va a servir a futuro. Y si no quieres abrir un estudio, no lo hagas. No es tu momento, quizás simplemente no es para ti y está bien. Y está bien y es tu decisión. Así que te dejo esto para que puedas considerarlo, para que reflexiones, para que tomes en cuenta mis experiencias y bueno, que las puedas aprovechar de la mejor manera. Conmigo es hasta el siguiente episodio de Las Mil Caras del Pole Dance.